uno de los temas igual que se va a hablar. Y tenemos que saber qué es Tienen que agua potable. apurarse, jóvenes, tienen que apurarse. Tienen 40 minutos más, nada más. Por favor, no es una clase teórica, es una clase práctica. Está bien, doctor. Bueno, el agua potable tiene que ser apta para el consumo de las personas y que nos sirve para beber, preparar alimentos y nuestra higiene. El agua potable tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser limpia, insípida, inodora, incolora y libre. Entonces, cuando nosotros, digamos, cuando nos llega el agua, siempre tenemos que fijarnos que nuestra agua siempre esté limpia. Si notamos partículas sospechosas, pues tenemos que hacer una observación y siempre, aunque digan que es agua potable o lo que sea, tenemos que hacerlo hervir, ya que no sabemos si está bien tratada o no. La siguiente diapositiva. El agua de pozo. Creo que todos tenemos agua de pozo en nuestras casas o también nuestras reservas en los pozos. Pero ¿qué es recomendable? A lo que he hecho mis averiguaciones, siempre, por lo menos, cada mes se debe hacer la limpieza, ya que si no se hace la limpieza requerida, pues podemos encontrarnos desde hongos, parásitos y también puede tapar lo que son nuestros conductos o cañerías. Y también debemos observar de qué color y si tiene algún olor nuestra agua de pozo, ya que a veces no sabemos si el agua que nos están tal vez brindando está realmente tratada o a veces como tenemos algunas personas lo que es el tema de que no tenemos los conductos de agua potable, entonces requerimos de cisternas. Entonces también debemos averiguar que las cisternas de qué lugares nos trae el agua, porque a veces la gente por querer ganar un poco más de dinero, pues no nos traen agua potable y a veces nos trae de ríos que están contaminados. El agua de Turril. Siguiente, por favor. El agua de Turril, como decíamos, mayormente los lugares que sufren más de eso son los lugares de la zona sur. ¿Y qué pasa con el agua de Turril? Pues la mayoría de las personas no saben cómo realmente se debe tratar este tipo de agua y a veces no sabemos qué agua nos traen. La mayoría de la gente, como ahí pueden observar, agarran el agua en cualquier tipo de envase y como pueden ver, algunos están sucios o algunos están encerrados. Siempre debemos verificar que el agua esté como tiene que estar purificada y también nosotros debemos tratar bien el agua. ¿Eso a qué se refiere? A que debe tener tapas y mayormente los turriles no deben ser de metales, ya que el metal con el tiempo se oxida. ¿Y qué pasa cuando se oxida? Pues podemos encontrar lo que son la enfermedad del tétanos, que todavía puede afectarnos, ya que muchos dicen que tenemos la vacuna y todo eso, pero a veces hay recién nacidos que todavía a veces no reciben la vacuna, entonces pueden enfermarse de eso y eso es muy peligroso ya que pues te daña desde los músculos y es muy doloroso y a veces puede llegar a la muerte porque te corta la respiración. La siguiente diapositiva, por favor. Como ahí pueden ver, ahí está como unos puntos de cómo podemos tratar el agua de Turril. Nunca, nunca debemos dejar que el agua se pueda contaminar más en esos turriles que están oxidados. Siempre deben tener tapas y el plástico de los turriles mayormente tienen que ser plásticos fabricados para guardar alimentos, que es muy distinto a los plásticos que podemos usar para otras cosas. Y tenemos que saber que el agua siempre tiene que estar hervida o las aguas que nos traigan tienen que estar tratadas y de buena calidad. Y los lugares donde podemos conservar el agua, si agarramos en Turril, pues tienen que ser en lugares oscuros y fríos. Y no debemos tener tanto tiempo lo que es guardado el agua en Turril, ya que puede desprender un olor o puede crearse como otras cosas, como ustedes pueden observar, mayormente en tiempos de lluvia, a veces cuando se guarda el agua en bañadores y todo eso, pues empieza a ver lo que son huevitos y y llega la enfermedad, lo que es del dengue y también algunos parásitos que voy a nombrar ahora. La siguiente diapositiva, por favor. Uno de los parásitos que podemos encontrar ahí es la giardia, que es un protozoo flagelado perteneciente al orden Diplomonadida. Es un parásito que se puede encontrar en varios mamíferos, incluyendo los humanos.
Ese vive en el intestino delgado y provoca patologías denominadas giardiasis o lambriasis, y se transmite de animales reservorios a personas siempre a través de quistes procedentes a materias fecales. ¿Eso qué quiere decir? Mayormente esto podemos encontrar en estos ríos contaminados, como mencionaba mi compañera, el río Rocha. También podemos encontrar otro río que es el río Tamborada, que son los ríos más contaminados que podemos encontrar aquí en Cochabamba. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que tal vez de escasos recursos llegan a la necesidad de tal vez de coger de ahí agua o beber agua de ahí, y a causa de eso se encuentra lo que son estos parásitos. También no sé si han observado en algún momento en el auto y todo eso, cuando estamos pasando por el río Rocha también hay lo que es vacas, ganado vacuno. ¿Y qué pasa? También esas vacas quedan, se podría decir, se entra el parásito dentro de ellas, entonces la carne ya está contaminada hasta de esos mismos animales. La siguiente diapositiva, por favor. El ciclo de vida de esta Giardia es, la infección se adquiere a través de alimentos, agua o manos contaminadas. ¿Eso qué quiere decir? Siempre debemos lavarnos las manos, nunca, o sea, meterse los dedos a la boca, porque a veces hay, hay muchos que a veces saliendo del baño no se lavan las manos, y eso que causa que también, o sea, podemos tener esos parásitos en nuestras manos. Las heces positivas contaminan el medio externo en forma de quistes. Los síntomas son diarreas, lesiones de la mucosa y pérdida de peso y mala absorción de electrolitos. El tratamiento puede durar de varios días hasta de 1 o 2 semanas. Los medicamentos que se usan mayormente son el secnidazol, son dosis únicas de 2 gramos para adultos y de 30 miligramos en suspensión para niños. El tinidazol, que es 2 gramos para adultos y 60 miligramos para los niños. Y el metronidazol, que es un tratamiento de varios días, como mencionaba, se usa de 250 miligramos 3 veces al día y 15 miligramos para niños, ambos por 5 días. Siguiente diapositiva. La amebiasis. La siguiente diapositiva, por favor. No se ha cambiado la diapositiva. ¿Me escuchan? Se escucha. Se escucha. Giardia y amebas ya lo hemos dado. Entraremos a los nematelmintos, ¿no? Sí, teníamos que especificar qué es mayormente lo que encontramos, doctora, y después Claro. teníamos que hablar sobre lo que es el agua de botellones y botellas. Queríamos especificar un poco, ¿no? Tomar en cuenta eso también. Antes se ¿Ya? tomaba el agua de botellones, solo la gente, digamos, que hacía deporte y ya, o sea, porque tenía nutrientes, pero ahora hoy en día la mayoría, ya todos tomamos lo que es agua en botellones. Y algo que debemos considerar, doctora, también es que no es tomar cualquier agua en botellones. Hay muchas empresas clandestinas, se podría decir, que por la ambición del dinero, pues no hacen el mismo procedimiento de las empresas grandes del tratado del agua. ¿Y qué pasa con eso? También de esa forma podemos conseguir lo que es o adquirir en nuestros cuerpos ese parásito, porque no hacen el tratado correspondiente de esas aguas. Entonces siempre debemos fijarnos en estas aguas en botellones, la marca, el tipo, el envase, y también que tenga el permiso de que es de Senasac, y también que el envase tenga que ser de PET, que es un plástico especial para las botellas en agua. También teníamos que mencionar, doctora, lo que es el consumo de agua en los niños de 0 a 13 años. Es muy importante el consumo en los niños, doctora, porque ya los niños van creciendo y van madurando. Entonces es importante que estén hidratados, y los niños tienen que tomar de 100 ml, por lo menos hasta los 13 años, toman de hasta 2 litros tienen que tomar.
y no tienen que tomar, o sea, hay mucha gente que a veces cuando se le dice tienes que tomar 2 litros, de golpe, o sea, quiere tomárselo toda la botella en ese momento, pero no es así, se tiene que tomar por fracciones, en la mañana, antes del almuerzo, después del almuerzo, por vasos. Y desde pequeños es recomendable acostumbrar a los niños a tomar agua para que eso se le haga un hábito y después no estén como los adultos que no me gusta el agua. Y yo puedo, o sea, yo confirmo que hay esto de que cuando no se le da el hábito al niño a tomar agua, pues cuando es adulto dicen no me gusta el agua o puedo reemplazarlo con un jugo o con una gaseosa, pues no es así. Un niño tiene que tomar, o sea, lo que es la cantidad requerida, ya que eso ayuda a que el buen funcionamiento de todas las células y órganos, doctora, y el transporte de nutrientes y regula también la temperatura corporal. El consumo en los adultos mayores también es muy importante porque a medida que vamos envejeciendo, perdemos lo que es nuestra agua corporal en nuestro cuerpo y las que perdemos más somos las mujeres. Un hombre pierde llega al 60% y una mujer al 50% en edad avanzada. Entonces, mediante que vamos creciendo, he averiguado que las personas vamos perdiendo, digamos, esa sensación de querer tomar agua y tener como esa obligación, esa sensación, y aunque no queramos, tenemos que tomar esa agua, ya que retarda lo que es el envejecimiento también, y jamás se debe reemplazar con café o con té, mayormente ya cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque aparte de que altera el sueño, como son líquidos diuréticos, contribuyen a la deshidratación y y afecta más si, digamos, la persona mayor o el adulto mayor no está acostumbrado al agua, entonces eso afecta peor a que pueda llegar al tema también de estar, adelgazar también por la deshidratación, tener lo que son cansancio extremo. Entonces es importante que se pueda tomar agua, ya sea adultos o niños, porque de cualquier forma nos va a ayudar y siempre tiene que ser agua que sea potable y que esté bien, se podría decir, desinfectada. Y siempre también recalcar hasta ahora con este tema igual del coronavirus, siempre lavarnos las manos, porque puede traer como todo tipo de virus y también parásitos, para nuestros estómagos. Gracias, doctora. Con este tema yo termino. Muy bien, vamos a continuar y vamos a empezar a hablar de dos parásitos importantes que conforman a la familia de los helmintos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar mencionando que las enfermedades parasitarias, ya hemos ido viendo que desde la antigüedad van a ser un problema en cuanto a la salud pública. Entonces vamos a ir conociendo primeramente al Ascaris lumbricoides. Por ejemplo, si calculamos, vamos a mencionar que de 2.800 millones ya de personas que lleguen a estar infectadas por algún tipo de helminto, ya las cifras nos arrojan que 1.200 van a ser debidas a causas de por el Ascaris lumbricoides. Entonces, vamos a ir mencionando también ya que este Ascaris es uno de los más propensos, ¿verdad? Dentro de la clasificación podemos ir mencionando ya que estas van a pertenecer a un grupo de los nematodos, ya dentro del orden de las ascarídeas. Entonces, en sí el Ascaris lumbricoides va a ser una lombriz intestinal, ya, y si recordamos en la antigüedad, este se lo conocía o se lo llegaba a confundir con la lombriz de tierra, por el aspecto que se llegan a parecer, ¿ya? Entonces vamos a tener también otro, ¿ya? En el cual están los tricocéfalos o gusanos látigos, a los cuales van a llegar a corresponder el Trichuris trichiura, que lo vamos a ir mencionando más adelante. También tenemos a los nematodos de Ankylostomiasis y al Necator americano. El siguiente, por favor. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad? Tenemos dentro de esa familia los Ascaris lumbricoides, ¿verdad? Tenemos al Trichuris trichiura también. La siguiente, por favor. Si vamos a ir mencionando ya la morfología, también vamos a ir mencionando ya que van a tener una estructura completa, ¿verdad? Entonces va a ser un nematodo de tipo intestinal, su forma va a ser cilíndrica. Lo vamos a encontrar de coloración rosa vivo cuando ya está en el intestino o está de manera viva. Cuando ya llega a morir al término de un año, año y medio, vamos a ir mencionando, dependiendo al género que llegue a tener esta,
va a corresponder su color a un color blanquecino. Tiene un completo sistema digestivo desarrollado y vamos a encontrar ya dentro de esta Ascaris lumbricoides a un macho y a una hembra. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir mencionando también ya las características de esta. Ustedes se van a ir dando cuenta, van a ser diferentes, ya tanto en la Trichuris trichuira como en la Ascaris lumbricoides vamos a ir viendo que la hembra tiene mayor longitud. En este caso, en las Ascaris lumbricoides, la longitud de la hembra va a abarcar unos 20 a 40 centímetros, ¿ya? A diferencia del macho, que el macho va a tener una longitud de 15 a 30 centímetros. La hembra va a poseer un aparato reproductor muy desarrollado que va a ocupar los 3/4 posteriores del cuerpo, ¿ya? El otro cuarto anterior ya está compuesto por lo que es la boca, ya vamos a empezar por los labios, va a presentar 3 labios, una boca, un esófago, un intestino, ¿ya? Entonces, vamos a ir mencionando que el macho va a poseer 2 espículas copulatorias. Entonces, estos, por una reproducción sexual, van a ir a multiplicarse mediante huevos. Entonces, el extremo posterior va a ser diferente también. En una etapa adulta podemos visualizar a esta Ascaris lumbricoides y vamos a ir diferenciando la forma. Porque la hembra va a tener una forma recta, en cambio en la terminación el macho va a estar con una forma curva. Entonces, si nosotros hablamos del tiempo de vida de estos, vamos a ir mencionando que es de 1 año aproximadamente en los machos y en las hembras va a abarcar aproximadamente 1 año y medio. El siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a mencionar, ustedes ven, en la parte de arriba vamos a ir mencionando, ya que la hembra, ya, si bien mide de 20 a 40 centímetros, hemos empezado mencionando en su morfología que va a tener una boca con 3 labios, ¿verdad? Posteriormente, esta se va a llegar a conectar con lo que es el esófago, va a llegar al oviducto, vamos a tener a la vulva y el útero, los ovarios, posteriormente el intestino. Es de ahí que los 3/4 posteriores abarca todo el sistema reproductor en la hembra. En cambio, en el macho va a comenzar con la boca tiene 3 labios, se va a conectar con el esófago, posteriormente se va a conectar con lo que es el intestino, ¿ya? Va a tener el testículo, va a tener una cloaca y unas espículas para llegar a copularse y llegar a fecundar a la hembra. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, de esta manera se mira el Ascaris lumbricoides. Si ustedes están viendo, tenemos uno de tipo A que estamos viendo a la hembra, ¿verdad? Entonces, la hembra va a llegar a ser más grande y tiene el aparato reproductor abarcando las 3/4 partes posteriores de todo su cuerpo. En cambio, en la sección que está en la B, tenemos al macho. El macho, que su característica, si lo vemos ya de manera visible, vamos a ir viendo que tiene una curvatura en la terminación, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir viendo también que este va a tener un sistema nervioso, ¿ya? Un sistema nervioso central que va a ser de tipo rudimentario, una cavidad corporal que va a estar compuesta por 3 capas, una cutícula y fibra muscular. Vamos a ir viendo que la cutícula llega a ser una capa delgada que va a estar conformada en su mayoría por lípidos. Entonces, vamos a tener, también va a presentar una epidermis, en la cual vamos a encontrar 4 engrosamientos longitudinales, de los cuales vamos a tener 2 laterales, uno ventral y otro dorsal. No nos olvidemos que tiene una forma cilíndrica, de ahí que los músculos, ¿ya?, en este Ascaris lumbricoides van a presentar una forma longitudinal, las fibras van a estar de manera longitudinal y no así de manera circular. El siguiente, por favor. Entonces, como ya hemos visto que son parásitos ovíparos, ¿verdad? Entonces vamos a ir mencionando que la hembra llega a producir entre 200.000 a 300.000 ya huevos por día. Entonces, los huevos pueden sobrevivir hasta 10 años en el ambiente en condiciones favorables. Esto va a depender del área, ¿ya? Áreas con climas cálidos, que tengan humedad, y estas se van a ir expulsando a la tierra y necesita de esta tierra húmeda y que no esté directamente expuesto al sol para sobrevivir. El siguiente, por favor. Entonces, antes de entrar a lo que es el ciclo biológico, vamos a ir mencionando que una vez que estos se llegan a reproducir en la luz del intestino, vamos a ir mencionando ya que algunas van a lograr ya
copular con un macho y otras no. Entonces, las que llegan a copular con un macho, ¿ya? Van a botar lo que son huevos fértiles, y las que no llegan a copular van a botar huevos infértiles. Es en ese sentido que la producción ya de los fértiles van a tener membranas fecundadas, y la apariencia igual va a ser diferente, ¿verdad? Entonces su tamaño va a ser de 50 a 70 micras, ya va a tener una forma ovalada, va a parecer una tapita. En cambio, el otro no. El color va a ser un café intenso, ¿ya? La estructura va a tener una membrana interna llamada membrana vitelina, va a tener una membrana media, ¿ya? Y va a tener una membrana externa. Entonces, vamos a ir mencionando que se van a poder diferenciar de las infértiles, porque las infértiles no van a estar fecundadas. Entonces, el tamaño de esta va a ser mayor, va a abarcar de 70 a 90 micras. Entonces vamos a ir viendo que su forma va a ser irregular, ¿ya? Va a ser de una forma alargada. Obviamente va a tener el color café, pero acá vamos a tener una diferencia. Por ejemplo, la capa externa de las que son fértiles van a estar compuestas por melanomas. En cambio, las infértiles no van a tener este compuesto, y tampoco van a tener una membrana vitelina, porque en la membrana vitelina es donde va a estar este parásito, ¿verdad? Y se va a llegar a formar a partir de él. Entonces, cuando nosotros llevamos ya una muestra de heces para hacer un coproparasitológico, vamos a ir viendo ya que las fértiles llegan a ser las formas infectantes, y los vamos a ir distinguiendo en función a estas características. En cambio, las infértiles no llegan a infectarse, no llegan a infectarnos debido a que estas no han logrado ser fecundadas. El siguiente, por favor. Entonces acá vamos a poder ver las dos diferencias, ¿ya? Del huevo de las Ascaris lumbricoides. Si vemos a la derecha, tiene más o menos una forma de tapa. Ese es un huevo, ¿ya? Fertilizado. Entonces vamos a poder observar ahí la capa externa, que va a estar compuesta por mamelos, y en la capa interna vamos a tener una membrana, ¿ya? Vitelina. A diferencia del anterior, en el cual estábamos viendo, ¿ya? Que su forma es más alargada y es mucho más grande, ¿verdad? Entonces en esta no vamos a encontrar estas estructuras de la capa interna, ni tampoco, ¿ya? De una capa externa. Entonces, vamos a ir mencionando dentro del ciclo de vida de las Ascaris lumbricoides, ¿ya? Que esta la vamos a empezar, ¿ya? Con la ingestión del parásito. En la luz de lo que es el yeyuno, vamos a ir viendo, ya que se van a alojar en su vida adulta, ya tanto el macho como la hembra. Entonces, ¿qué va a pasar? A este nivel llegan a copular, entonces se llega a fecundar. ¿Qué pasa con esta hembra? Esta hembra va a expulsar de 200.000 a 300.000 huevos. Entonces nosotros los vamos a expulsar por las heces, ¿verdad? Entonces estas heces, sobre todo en situaciones insalubres y donde las personas llegan a defecar al aire libre, vamos a llegar a expulsar en ese sentido ya a estos huevos fértiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos, una vez expulsados, necesitan de un suelo que llegue a ser arenoso. Entonces, este suelo tiene que tener unas condiciones para que este huevo llegue a desarrollarse en una larva de un primer estadio. Para eso debe tener humedad, ya debe ser cálido el clima, no debe estar expuesto al sol, la temperatura debe abarcar mayormente en unos 20 a 30 grados, y obviamente sin exposición al sol. Entonces, vamos a ir viendo que es en este sentido que este va a llegar a desarrollarse y se va a formar dentro de este huevo, como vamos viendo acá, una larva, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la larva del primer estadio. Entonces, esa larva se puede mantener ahí aproximadamente buen tiempo, unos 10 años puede seguir antes de volver a ingresar por vía oral a una persona. Entonces puede llegar a evolucionar hasta en una segunda o tercera larva de estadio. Entonces esta larva ya se forma como ya sería infectante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros ingerimos agua o alimentos ya mal manipulados, entonces podemos llegar a introducir a este huevo que ya está en una fase infectante, entonces lo vamos a ingerir. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar
por nuestro estómago, va a pasar por el duodeno, ¿verdad? Entonces, es en este sentido, ya que gracias a los jugos gástricos vamos a ir viendo que llega a estimular a este huevo, ¿verdad? Y va llegando hasta la luz del intestino delgado. Entonces vamos a ir viendo, ¿ya? Que en este es donde las bacterias que llegamos a tener, entre otros microorganismos, también van a coadyuvar. Esta larva va a llegar a romperse, ¿ya? Entonces llega a salir el gusanito. Posteriormente, esta ascaris lo que va a hacer, ¿ya? Es pasar, ¿ya? Arrastrando por el torrente sanguíneo. Entonces, gracias al torrente sanguíneo, incluso algunas veces mencioné que a la linfa, va a circular, ¿ya? Hacia el hígado, después va a ir hacia el corazón y posteriormente hacia el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a dar que en este podemos tener síntomas de tos y podemos expulsarlos por la boca, ¿verdad? Y algunas veces los vamos a tragar, entonces cuando lo llegamos a tragar nuevamente, baja, ¿verdad? El estómago y llega a lo que es el yeyuno. Entonces ahí, como ya está en una etapa adulta, ya sería una larva de quinto estadio, entonces ¿qué va a pasar? Se va a volver a producir el ciclo, va a llegar a copularse, entonces va a llegar a reproducirse, ¿verdad? Entonces, en todo este trajín o en todo este recorrido del ciclo biológico vamos a ir viendo que esta Ascaris lumbricoides puede llegar a afectar no solo a nivel del intestino, también puede llegar a afectar a nivel del corazón, del pulmón, del hígado. El siguiente, por favor. Entonces, dentro de la patogenia vamos a ir mencionando ya que va a estar afectado ya a nivel pulmonar. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a ir mencionando que va a haber un cuadro leve, moderado y severo. Dentro de los cuadros leves vamos a encontrar una tos espasmódica, malestar general, fiebre. En un cuadro moderado llegamos a encontrar expectoración, ¿verdad? Y como consecuencia de lo que es la infección por las larvas. En un cuadro severo va a haber dificultad respiratoria. El siguiente, por favor. Incluso vamos a ir mencionando, ya que a nivel del intestino, entonces vamos a encontrar igual a estos parásitos. De ahí que uno de los problemas que puede haber gracias a esta Ascaris lumbricoides es la desnutrición, en la cual vamos a tener características de esta, pero si nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de la cavidad abdominal en sí, en la región del intestino, este va a estar inflamado o hinchado debido a estos parásitos que están infectando. El siguiente, por favor. Entonces, entre otros síntomas vamos a tener flatulencias y dolor, ¿verdad? A nivel del intestino. Vamos a ir viendo también que estos se pueden llegar a alojar, ¿verdad? Van a seguir un circuito en el cual van a estar ubicados a nivel del recto. El siguiente, por favor. A nivel de las vías biliares. Entonces, como hemos ido mencionando, estas van a pasar ya por el hígado. Entonces, también pueden llegar a alojarse por los conductos, ¿ya? Entonces, en estos conductos pueden llegar a obstruir esta Ascaris lumbricoide, entonces vamos a llegar a tener problemas a nivel de las vías biliares o del hígado. No nos olvidemos que estas también pueden ya circular a nivel de los pulmones, como ya hemos visto. El siguiente, por favor. Entonces, dentro de los signos y síntomas, ya hemos ido mencionando, ¿verdad? Se pueden incluso desarrollar lo que son abscesos, irritación de la mucosa intestinal. No nos olvidemos que este parásito, ya, ni bien ingrese algún tipo de alimento a nuestro organismo, entonces este va a llegar a absorberlo, a comérselo todo. Entonces, de ahí que igual genera, ¿verdad? El ciclo de la desnutrición, entonces se alimenta de este. Entonces, como este va a ir a circular gracias a nuestro torrente sanguíneo e incluso a las linfas, vamos a ir viendo que llega a producir hepatitis, ya inflamaciones, la granulomerosa, que en sí esto se va a dar a nivel del pulmón, por ejemplo, porque estos están albergados acá. Entonces tenemos unas células, ya unos glóbulos que van a ir a defenderlos, entonces lo que van a hacer es encapsularlos, pero así no los van a llegar a eliminar.
La colecistitis, la colangitis, la peritonitis también puede llegar a albergarse a nivel de lo que es el apéndice y llegar a inflamarlo. El siguiente, por favor. Entonces, pruebas de diagnóstico. En la imagen ustedes están viendo una muestra de coproparasitológico seriado. Entonces, ustedes se van a ir dando cuenta, tenemos al Ascaris lumbricoides, ya que está encerrado de rojo. Esta es un huevo fértil, ¿ya? Y más al lado donde ven una gota, vamos a ir viendo al Trichurus trichuira. Entonces, eso lo vamos a ir describiendo posteriormente. Entonces, dentro de las pruebas de diagnóstico, sí o sí, tenemos que tener antecedentes, sintomatología y realizar el coproparasitológico seriado para verificar también hemograma debido a que se llegan a conducir o a través de los torrentes sanguíneos. También un rayos X de tórax y de abdomen. El siguiente, por favor. Entonces, en el tratamiento, ya vamos a utilizar lo que es albendazol y mebendazol, ¿ya? Son medicamentos que combaten ya los parásitos. En cuestión del albendazol, se puede utilizar 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. El siguiente, por favor. Entonces, dentro de la profilaxis o las medidas de prevención, vamos a hablar del saneamiento ambiental y del lavado de manos. También se deben consumir los alimentos debidamente higienizados, ya cocidos, el agua de la misma manera. Tiene que estar hervida para evitar ingerir a este parásito. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar del Trichuris trichuira. Entonces, este Trichuris trichuira ya pertenece al grupo de los nematodos, al igual que el Ascaris lumbricoides, más conocido como tricocefalosis. Ya esto debido a que tiene un aspecto de pelo, ya en la parte anterior que vamos a ir mencionando, que es la que se llega a adherir. Ya dentro de sus características vamos a ir mencionando que también vamos a tener un macho y una hembra y se van a reproducir, ¿verdad? Entonces, la longitud del macho es de 3 a 4 centímetros y de la hembra va a ser de 3,5 a 5 centímetros. Entonces, volvemos a ver la característica de que la hembra va a ser más grande. En cuanto al sistema reproductor, el macho va a poseer una espícula copulatriz, ya que une el extremo posterior, y la hembra tiene un completo en la vulva, ya, que está cerca de la unión de la parte delgada y gruesa. Entonces vamos a ver un abultamiento más grande, una prominencia en la hembra. El extremo posterior en el macho es espiralado y en la hembra recto. Ya el tiempo de vida, el macho puede vivir 3 años, al igual que la hembra. El siguiente, por favor. Si hablamos de la morfología del Trichuris trichuira, ya vamos a ir mencionando que igual va a poseer un sistema digestivo completo. Entonces, este va a poseer una boca, un esófago, ¿ya? Que va a ser largo, un intestino y una cloaca. Entonces, el intestino y el aparato reproductor van a ocupar la parte gruesa del parásito y vamos a ir viendo que obtiene una parte más gruesa la hembra, en cambio una terminación de tipo espiralada en el macho. Su sistema nervioso también va a ser de tipo rudimentario y son parásitos ovíparos, van a producir huevos. El siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a ir viendo, este es el esquema, la morfología del macho. Y si ustedes se van a dar cuenta, la parte de adelante parece tiene un aspecto de pelo, es de ahí que recibe el nombre de lanceta, esa es la parte que se va a llegar a adherir a nuestro intestino. Entonces hay bibliografías que mencionan que este se nutre de la sangre, ¿verdad? Entonces ustedes van a irse dando cuenta, tiene una boca que no va a tener labios, a diferencia de las Ascaris lumbricoides, tiene un esófago, un intestino y una cloaca, ¿ya? Entonces la parte posterior es gruesa y presenta a su espícula copulatriz. El siguiente, por favor. Entonces, los huevos. Si ustedes se van a ir dando cuenta en la imagen, ya es un copro seriado, ya, y lo hemos cambiado, ¿verdad? Ahora estamos enfocando lo que es el Trichuris trichuria. Entonces, la forma de este huevo va a ser de forma alargada, ya va a medir entre 25 a 50 micras, va a ser de color café. En su estructura se va a ver una doble membrana con 2 tapones a los extremos. Entonces, características de esta
ya es que su capa externa y su capa intermedia que va a poseer este trichura, le dan la protección, ya, ante el ambiente a este parásito. Entonces, la capa interior tiene a estas células germinativas que posteriormente van a dar origen a la larva, ¿verdad? Si ustedes se fijan a los costados, tiene dos como tapones. Entonces, y tiene otro color, un aspecto medio blanco. Entonces, tiene una forma de un balón, ¿ya? De fútbol americano. Este taponcito, ¿ya? Cumple una función, ya que cuando llega a ingresar, ¿ya? Este huevo, ¿ya? Con su larva, gracias a el estómago, al jugo gástrico y entre otros, vamos a ver que este es el que se va a deshacer, ¿ya? Y va a dar paso a que salga la larva. El siguiente, por favor. Entonces, en el ciclo, ya de vida de este trichura, entonces nos vamos a ir a ubicar a lo que es el ciego en el intestino. Entonces vamos a ir viendo una etapa adulta de este trichura y vamos a ver que llegan a copular a nivel del intestino, ¿verdad? Entonces van a producir huevos. Estos huevos nosotros los vamos a expulsar mediante las heces, ¿verdad? Entonces vamos a tener huevos ya fértiles y huevos no fértiles. Entonces, los huevos ya van a contraer ya a lo que son las células germinativas. Entonces, una vez expulsados al exterior, lo que se procede es que este tiene que tener un ambiente favorable para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Entonces, necesitan un suelo húmedo, lo mismo que el Ascaris lumbricoides, una temperatura de esta vez de 10 a 30 grados centígrados. Acá van a estar entre 14 a 15 días, en lo cual este huevo se va a volver larvado. Entonces, una vez que se vuelve larvado, va a poseer una forma infectante. Esta forma infectante es la que nosotros podemos introducir a nuestro cuerpo cuando tenemos malos hábitos de higiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Mediante el alimento ya va a entrar hacia el estómago, ¿verdad? Entonces, en el estómago vamos a producir lo que es ácido gástrico, ¿verdad? Entre otros. Y también tenemos nuestra flora bacterial. Entonces, estos, ¿ya? Van a hacer que se rompa esos tapones, se deshaga, y eso ocasiona que la larva salga, ¿verdad? Entonces, el trichura va a salir. Entonces, va a salir hacia la mucosa de nuestro estómago. Entonces ahí va a entrar en una larva de primer estadio. Entonces va a viajar, ¿ya? Hasta llegar al intestino. Y justamente cuando llega a nuestro intestino va a seguir un proceso evolutivo de formarse en un estadio de tipo 2, ¿ya? 3 hasta llegar al 4. Entonces, una vez que llega en el ciego, se va a llegar a adherir en nuestra mucosa. Entonces, ya les he ido mencionando que la parte anterior de esta trichura ya tiene la forma de un pelito. ¿Qué va a pasar? Este tiene forma y tiene nombre de lanceta. Ese es el que se llega a adherir en la mucosa, ¿ya? Entonces se va a ir a nutrir de la sangre. Es por eso, ¿ya? Que nuestro sistema al llegar a combatir con esta, lo llega a encapsular. Vamos a ir viéndolo dentro de un saco, ¿verdad? Pero no los llega a eliminar. Estos no se conducen, ¿ya? Al igual que como el Ascaris lumbricoides. Estos van a permanecer incrustados ahí. Y ahí va a ser donde van a llegar nuevamente, ¿ya? A copular para formar otros nuevos huevos. El siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Entonces tenemos en la etapa adulta, luego estos llegan a copular, expulsan huevos no embrionados, posteriormente necesitan ambiente adecuado para que se puedan volver una forma infectante. Su forma de ingreso, ¿ya? En nuestro organismo es por vía oral, ¿verdad? Por condiciones insalubres, entonces va a pasar al estómago, en el estómago, ¿ya? Se va a deshacer el tapón y va a salir la larva. Entonces va a seguir un proceso de evolución hasta llegar al ciego y volver con este ciclo para reproducirse. El siguiente, por favor. Entonces, hablando de la patogenia, acá está el Ascaris lumbricoides. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, esta es una hembra, ¿ya? Entonces, si hablamos de patogenia, vamos a ver que va a presentar colistitis, anemia y desnutrición. Entonces, esto se va a deber a la penetración de la lanceta, ya a nivel de la mucosa del intestino.
Entonces incluso llega a provocar el siguiente, por favor, microtraumas a nivel vascular, ¿ya? Entonces menciona bibliografías que se llega a alimentar de la sangre. Entonces, lo que va a realizar, ¿ya? Es múltiples signos como el dolor abdominal, la diarrea, ¿verdad? E incluso en la diarrea va a ser de tipo sanguinolenta, perdón, va a llegar a presentar anemia, va a haber palidez, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, ¿ya? Que se puede diagnosticar mediante epidemiología, ¿ya? Y sobre todo por un copro parasitológico seriado. Entonces, vamos a combatir ya este Trichuris trichuira, ¿ya? Con un mebendazol, al igual que el Ascaris lumbricoides, se puede utilizar el mebendazol y el albendazol. Entonces, si hablamos del mebendazol, vamos a utilizar 100 miligramos 12 horas, cada 12 horas por 3 días. El siguiente, por favor. Entonces, dentro de la profilaxis o las medidas preventivas, estamos hablando del saneamiento ambiental y la educación sanitaria. Siempre se deben lavar de una manera adecuada y desinfectar también todos los productos que se lleguen a utilizar para el insumo. Y lo propio con el agua. El lavado de manos fundamental para evitar que nosotros estemos ingiriendo ya a este Trichuris trichuira en su forma infectante como huevo larval. Eso sería todo. ¿Ya? Conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones podemos ir mencionando ya que ¿Ya? mediante el agua y las opciones insalubres que llegamos a tener en el ambiente, podemos llegar a tener cualquier tipo de parásito. No solo el Ascaris lumbricoides y la Trichuris trichuira ya pueden ingresar a nuestro organismo para producir algún tipo de infección. En el caso del Ascaris lumbricoides debemos de tener mucho cuidado debido a que de 60.000 muertes que hay por año, vamos a ir mencionando que 2.000 ya se deben a obstrucción del intestino, incluso de las vías biliares, ya, y sobre todo esto se da en niños. Vamos a ir viendo también que los niños son los más propensos a contraer este tipo de parásitos debido a que ellos están en el ambiente, juegan con la tierra, cualquier objeto se lo llevan a la boca. Entonces, parte de nosotros el poder implementar una buena educación e higiene en nuestros pequeños y también nosotros para evitar la propagación de este virus, perdón, de este parásito. Cada una de ustedes denme sus conclusiones en relación a cada una de ustedes y sus recomendaciones. Cada una de las expositoras, por favor. Doctora, en el tema del agua, como hemos visto, sobre todo en Cochabamba, que es donde vivimos actualmente, debemos de consumir el agua de manera, debemos usar el agua de manera prudente, cuidarla mucho y tratar de consumir agua que sea completamente saneada para evitar este tipo de infecciones, porque... ¿Aló? Porque hay Hola. parásitos, Sí, se escucha. porque hay parásitos que incluso nos pueden llevar a la muerte, y esto es debido a una mala higiene, mala manipulación del agua, porque no tenemos hábitos que sean salubres para nosotros y para nuestra familia. Entonces, mi recomendación sería que podamos usar el agua con mucha conciencia y también consumirla de la misma manera, con mucha conciencia y con mucha limpieza. La conciencia se debe fundamentalmente al que el agua debemos tomarla hervida aquí, porque no vamos a poder decir si es potable, porque por la gran construcción de domicilios, casas y edificios, las alcantarillas siguen viejas. Entonces, obviamente que el agua sigue sucia. Segunda recomendación. La manipulación, como usted nombraba, doctora, en lo que es el abastecimiento del agua en los turriles, pozos, también tenemos que ser muy limpios, se podría decir, higiénicos en eso, de siempre acordarnos de la limpieza. Ya.
Tercera conclusión, requerimientos de agua. ¿Cuánto debemos de tomar? Les había dicho menos de 13 años, de 13 a 55, 60 años y personas mayores. ¿Cuántos recomiendan como futuras nutricionistas? ¿Cuánto es el Los requerimiento de agua? parásitos, sí, lo que puede, o sea, lo que más aparece, la mala higiene de las manos hace que estos parásitos puedan estar en nuestros estómagos, y también fijarnos siempre también hasta el consumo de la carne, doctora, por estos mataderos clandestinos que se ve, hasta en la carne podemos encontrar eso. Entonces también tenemos que saber de dónde comprarlos. Ya. ¿Cuánto debemos tomar de agua? No me Por estas responden a mi aguas de pregunta. alcantarilla, se podría decir, por gente que no es consciente y riega con 2,5 litros, doctora, para las personas No, te estoy hablando de niños menores de 13 años. ¿Cuánto de nuestro cuerpo está compuesto por agua? adultas, de El un litro 70 al 80% de nuestro organismo está a los 13 compuesto años por se agua. puede tomar. De niños menores de 0 a 13 años, doctora, de 0, se podría decir, hasta 6 años, pueden tomar de 1,5 litros. De esta edad hasta los 13 años se puede tomar 2 litros. Y gente mayor adulta Hola, es 2,5 agua, de manera fraccionada, nunca de golpe. Doctora, está mal tu internet, se escucha entrecortado. ¿se Hola, escucha, doctora? sí, ahora sí, hace rato entrecortado. Sí, creo que, doctora, está un poco mal la señal, porque de mi otra compañera igual estaba medio entrecortado, igual no escuché muy bien. Pero como mencionaba, doctora, los niños de 0 a 6 años es Perdón, recomendable que un tomen ratito, por agua. favor. Un ratito. Ya, por favor, ahora sí. Les escuchamos, Mariel. Doctora, como decía, la cantidad de agua que usted mencionaba, de niños de 0 a 6 años es recomendable que tomen, un niño recién nacido es recomendable que tome solo un vaso de agua por día, ya que recibe lo que es la leche de la madre. Pero ya cuando van creciendo, que sería de 1 año a 6 años, la cantidad recomendable es que tomen de 1,5 litros por partes fraccionadas. Un adulto mayor ya tiene que tomar de 2,5 litros de agua, y siempre por vasos antes del desayuno. Se puede también tomar después del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo, para que no sea pesado y también para que la misma persona no se harte con el agua. Y también eso hace que el organismo pueda estar, se podría decir, equilibrado, porque cuando se toma de golpe estamos solo haciendo un desequilibrio en nuestro cuerpo, y también lo que es altera lo que es hasta la temperatura corporal, doctora. Eso es la cantidad de agua, doctora, que deberíamos consumir, y jamás reemplazar o decir que porque he tomado un jugo de naranja, ya eso hace de cuenta que he tomado igual agua. Eso no está bien, que podamos reemplazar con otros tipos de líquidos, menos con gaseosas y más con jugos que tienen bastante azúcar y son industrializados. Ya, entonces estamos concluyendo que el agua es el alimento líquido vital más importante de nuestro cuerpo. A medida que somos más pequeños o más jóvenes, requerimos más agua, menos agua. Entonces tenemos requerimientos de mayor agua, ¿no? Pero también nuestro cuerpo es mayor, casi un 90% del recién nacido es agua. Después de eso ya va a ir bajando a medida que pasen los años, ¿ya? Después, ¿qué otra cosa tenemos importante en lo que significa los requerimientos del agua? La edad adolescente, hasta menores de 13 años, el consumo tiene que ser de bastante líquido, agua, que tiene que fluctuar alrededor de 3 litros.
A medida que somos más mayores de 13 hasta los 55, 60 años, tomaríamos 3 litros de agua. Después hay que restringir el agua a 2 litros cuando ya eres anciana, debido a que tu riñón no tiene la capacidad de filtrar todo el agua y puede producirles pues una insuficiencia renal. Eso también es importante que tomen en cuenta ya. Producir una insuficiencia renal, y al producir una insuficiencia renal, el agua puede producir alteraciones en su organismo. El agua es el elemento líquido vital, muy importante para nosotros los seres humanos, porque por medio del agua nosotros vamos cada día consumiendo más energía y nos volvemos más saludables. ¿Qué otra cosa importante tenemos que ver en relación al agua? ¿Qué diferencias? ¿Que han hecho algún estudio donde han visto el agua en botella y el agua de la pila, el agua potable supuestamente, el agua de pozo? ¿Qué nos pueden decir en conclusiones sobre ese aspecto? Mariel, ¿qué nos pueden decir? Doctora, ¿se escuchó entrecortado? No pude escuchar bien la pregunta. En relación al agua potable, al agua de pozo, ¿qué conclusiones tienen? ¿Y el agua de botellón? Bueno, doctora, el agua potable no podemos confiarnos tanto, o sea, de decir sí está limpia y tomarlo así. Siempre tenemos que ser precavidos hasta de esa forma, y por eso mencionaba lo que es la manipulación del agua. Hay muchas personas que no tienen lo que es el agua potable como muchos tenemos, de conductos directos. Entonces agarramos lo que es por cisternas. ¿Qué debemos hacer para eso, doctora? Debemos averiguar de dónde nos traen esa agua, las cisternas, porque hay muchas que traen de ríos y esas aguas no reciben ningún tratado. Entonces tenemos que también saber de qué empresas adquirir esa agua. Y el agua en botellón, hay algunas, solo hay algunas empresas que están permitidas aquí en Cochabamba, doctora. Una de ellas es la empresa de Coca-Cola, la empresa del Tunari, el Castillo. Son algunas de las empresas que tienen las aguas embotelladas que realmente están bien tratadas, porque después hay muchas lo que son empresas clandestinas de aguas en botellones que no reciben ese mismo trato. Entonces tenemos que verificar a la hora de consumir igual agua en botellones que tenga todos esos registros sanitarios. Ya. Entonces, yo creo que como conclusiones tienes que colocar que el agua de Cochabamba, tanto el agua potable como de pozo, mucho más el de pozo, es un vehículo y un vector importantísimo, un reservorio importantísimo para enfermedades microscópicas y macroscópicas. Entre las microscópicas están los parásitos, como también pueden estar algunas bacterias como salmonela, pero más eso están en los alimentos. En el agua fundamentalmente están los parásitos. Estos parásitos, ¿cuáles son? En primer lugar, la entoameba histolítica, que ya hemos estudiado y hemos visto que es una ameba que produce la muerte de muchas personas. La entoameba histolítica produce la muerte de tantas personas que se tiene, porque es la causa número 1 de diarrea en niños menores de 1 año, y los niños menores de 1 año mueren rápidamente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, en relación a lo que tenemos que tomar también en cuenta para estos parásitos, es que esta agua, si no es totalmente agua potable, la ameba puede crecer en nuestro cuerpo, y esta ameba produce 3 alteraciones. Primero, la disentería, que es una deposición con flema, con sangre macroscópica, con pujo y tenesmo, la disentería amebiana. Su otra complicación es el absceso hepático amebiano y el ameboma. El absceso hepático tiene casi 100% de posibilidad directamente de morir el paciente. La Giardia lamblia también es un parásito que es muy frecuente en niños, fundamentalmente menores de 1 año, que puede llegar a producir
se ven las complicaciones. Un minutito, por perdón, hay harto COVID y la gente está desesperada, tienen que cuidarse mucho, entre paréntesis. Entonces, en el agua también se puede contaminar esta giardia, les decía, que es también muy, muy, muy mala, y esta ameba y esta giardia fundamentalmente se quintuplica con el agua de pozo. Ahora tenemos la otra observancia. También estas aguas de botellones se ha visto que no tienen un registro sanitario ni hay un control importante. Ya cada persona, cada fábrica, y ahora peor con el COVID, como no hay controles de nada y toda nuestra mente está en el COVID de todos nosotros, hacen poco control y también es bastante importante este parásito de giardia, de ameba, y pueden haber también salmonella y shigella. El agua de botellón, habría que, siempre fíjense que esté certificado por el FDA, para que es la parte importante que te ve el producto de la calidad. El agua en bolsitas de agua, esos no tienen ningún control. Entonces, seguramente algunos son de agua de la pila, por lo tanto, no recomienden ustedes como nutricionistas. Sí, a sus pacientes de Cochabamba recomienden siempre el agua hervida. Eso es lo que les puedo yo comentar en relación a la primera conclusión del agua. También comentarles que es el líquido más importante de nuestro cuerpo y si nosotros no consumimos agua, entonces podemos tener un bloqueo del riñón y también producirnos una insuficiencia renal, prerrenal llamada, y te puedes hasta morir. Creo que eso sería lo más importante en cuanto a lo que viene a ser este parásito. Este tema ha venido también de dos parásitos importantes. Quisiera que me den las conclusiones del Ascaris lumbricoides. ¿Qué expositora va a hablar? Por favor, se pone su cámara, la que va a hablar, porque ya voy a evaluar también. ¿Quiénes serían? ¿Quién va a responder? Conclusiones de Ascaris. Hola. Sí, doctora, cámara no sé. ¿Cuál es tu nombre? Carla Andrea Morales Orellana. No sé si se está Carla pudiendo Andrea. ver. Sí, te vemos. Carla Andrea Morales, ¿qué nos puedes decir del Ascaris como tus conclusiones? Vamos a concluir mencionando que si bien el Ascaris lumbricoides entra de los geohelmintos, ¿ya? Necesita condiciones como es ser la humedad y la tierra y la temperatura también para que estos puedan pasar a una etapa larvaria, ¿verdad? En ambos casos, si bien su ciclo biológico va a ir de diferente manera y va a ir afectando a nivel del intestino y en cuestión del Ascaris lumbricoide va a ir a abarcar lo que son los conductos mediante el flujo sanguíneo, los pulmones, entre otros, vamos a ir viendo que una prevalencia es de 60.000 infectados por Ascaris lumbricoides. Vamos a ver que hay muerte de niños de 2.000. Entonces es muy peligroso. Entonces debemos tener bastante cuidado con las condiciones salubres que llegamos a tener, ¿verdad? Y a eso englobar el consumo, tal vez de aguas o la mala manipulación de los alimentos, ¿ya? Que nos dan como consecuencia ingerir esto. Y obviamente los niños son los más propensos, sobre todo en edad de 2 a 10 años, y en cuestión del trichuira vamos a manejar una edad de 5 hasta 15 años. Entonces, no nos olvidemos que incluso pueden llegar a morir por complicaciones en cuestión del Ascaris lumbricoides. Vamos a ir mencionando también ya que este va a afectar ya no solo a nuestro intestino, va a viajar a través del torrente sanguíneo, podemos tener problemas a nivel del apéndice, a nivel de los conductos de la bilis, también podemos tener problemas a nivel de los pulmones. Entonces, la granulosa que va a llegar a producir nuestro cuerpo debido a que nuestros linfocitos van a actuar para atacar a este parásito, nos va a llegar
acumular. Entonces vamos a tener gran cantidad de estos que van a producir problemas también a nivel del aparato respiratorio. Entonces de ahí que la importancia ya de llegar a educar y prevenir todos estos tipos de agentes que pueden determinar ya la ingesta en su forma infectante del huevo larvado, tanto de la Ascaris lumbricoides como de la Trichuris trichura, porque no nos olvidemos que esta Trichuris trichura también produce ya lesiones y también nos puede llegar a producir desnutrición, anemia. Entonces, en este parásito, por ejemplo, lo podemos llegar a expulsar, sí. Entre los síntomas también vamos a poder ir viendo, ¿ya? Que este va a producir diarrea, pero a través de la diarrea vamos a ver también mucosidad y sangre, que es poco frecuente que se lo llegue a ver. Entonces, entre las recomendaciones también se da y en las conclusiones que por eso tenemos un carnet de vacunas para los niños, en los cuales ustedes se van a ir fijando cada medio mes. Se incluye vitamina A, mebendazol o albendazol y lo que es el zinc. Entonces también llegan a, como profiláctico, ¿verdad? A consumir esto, ya que son los más primordiales a la hora de tratar el Trichuris trichura y la Ascaris lumbricoides para evitar que estos parásitos ya lleguen a infectar zonas o secciones de nuestro cuerpo. Entonces nosotros también, si bien no estamos dentro del grupo que es más prevalente como los niños, también debemos de tener cuidado. Bueno, en relación a las Ascaris lumbricoides, primero tienes que decir que es un parásito nematelguino, el más común de todos, llamado gusano nomás, llamado la famosa gusanera de las abuelas. Es un parásito que mide aproximadamente 20 centímetros, a 25 el macho, la hembra es más grande, 30 centímetros. Es un parásito ovíparo por excelencia, se reproduce por huevos. Sus huevos, directamente dentro de estos huevos, es importante que conozcan los huevos fértiles o los huevos infértiles. Los huevos fértiles son aquellos que provienen de hembras fecundadas y directamente los huevos infértiles provienen de hembras no fecundadas. El huevo fértil de las Ascaris lumbricoides produce aproximadamente de 200.000 a 300.000 huevos por día. Este huevo fértil es de un color café intenso y 3 membranas. La tercera es la membrana mamelonada. Se parece a una empanada del huistupico. Este huevo es el infectante. La forma de infección es por la vía oral. El agua es una de las principales causas de Cochabamba de que tú tengas Ascaris lumbricoides. Este parásito ingresa por la boca y puede también entrar por los alimentos rastreros, la lechuga, la selga, la espinaca, la frutilla, todas estas frutas rastreras que se riegan con estas aguas de riego contaminadas. Una vez que ingrese el huevo a tu cuerpo, pasa por el esófago, por el estómago, va al intestino, se transforma en larvas, en el intestino delgado, en el yeyuno, en larva 3. Este huevo, esta larva, este huevo transformado en larva 3, tiene la característica de atravesar directamente el intestino y se va directamente al torrente circulatorio, corazón derecho, pulmones. En los pulmones produce ruptura del alvéolo y un gran proceso inflamatorio parecido a este coronavirus. Rompe el alvéolo, pero no todo, como este coronavirus que mata prácticamente todo. En relación a este virus, es importante que tomemos en cuenta que en la relación de esta ruptura de este alvéolo se rompe y produce un síndrome de Loeffler que se manifiesta clínicamente por tos, dificultad respiratoria y expectoración hemoptoica sanguinolenta. En relación a lo que viene a corresponder directamente después de lo que viene a corresponder todo esto de las flemas y todo esto que expectora al paciente, la expectoración hemoptoica, vuelve nuevamente por la tráquea y nuevamente lo tragamos en la segunda vuelta. La segunda vuelta es visto directamente en esta segunda vuelta, ya se transforma en un parásito, el huevo en larva, la larva 6 se transforma en un parásito adulto y crece y se multiplica. Y ahí tenemos generalmente 100 Ascaris lumbricoides y cada Ascaris lumbricoides, macho y hembra, copulan y producen los huevos y los huevos siguen el mismo ciclo de vida.
El ciclo de vida del Ascaris lumbricoide dura 30 días. Es un ciclo complejo porque va por los pulmones. Eso es en relación a lo que podríamos decir como conclusión del ciclo de vida. ¿Qué síntomas produce este parásito? Este parásito tiene sintomatología leve, moderada y severa. La forma leve tiene un dolor abdominal nada más, generalmente periumbilical, periodos de palidez, diarrea, estreñimiento, síntomas vagos. La forma moderada es cuando ya tiene un síndrome de Loeffler severo. Se dice que tienes más de 60 Ascaris. Y la forma grave, la más importante, es la obstrucción del intestino, porque este parásito está formado por 3 capas, una capa externa, media y una interna. En la capa externa se va enrollando unos con otros y producen una bola, produciendo obstrucción del intestino. La obstrucción intestinal es la complicación más temida, no es porque produce toxinas, sino que es una intoxicación que es producida, es una interrupción, una obstrucción, porque se envuelven los Ascaris como una, no sé si has visto un ovillo de lana, exactamente igual, se enroscan unos con otros y es una obstrucción mecánica. Su principal signo de la obstrucción es que este paciente vomita, no, ausencia de heces fecales, ausencia de gases y generalmente se produce la muerte del paciente. El tratamiento es quirúrgico. Es importante la prevención de este parásito. ¿En qué sentido? Lo que es una prevención individual. Primero que lo conozcan, como ahorita ya le han conocido tanto a este parásito. Prevención, esa es la individual, y la prevención colectiva, directamente la prevención colectiva no depende de nosotros, eso depende más de autoridades en salud, que viene a ser el saneamiento ambiental, bueno, presencia de agua potable y alcantarillados para todo el sistema boliviano y cochabambino, lo que no hay. Eso sería en relación a la prevención. El tratamiento de elección, ¿qué tratamiento de elección? Lo ha mencionado tu compañera. El mejor es el mebendazol, porque es un tratamiento barato, es un tratamiento que puedes dar a partir de los 2 años. Es un rico medicamento para los niños, tiene muy buen sabor, entonces puedes darlo. Y el mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Tabletas, una tableta de 100 miligramos, 8 de la mañana, 8 de la noche y por 3 días. Eso sería en relación a este parásito, queridas jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta sobre Ascaris? Está su compañera aquí presente, Carla Andrea Morales. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda tienen? ¿Ninguna pregunta? Ninguna pregunta. Las conclusiones de Trichuras Trichuira, ¿quién nos va a dar? Conclusiones de Trichuras Trichuira. Carla Andrea Morales ha hablado. ¿Tu otra compañera cuál es? Maribel. O Mariel, perdón. ¿Cómo? Mariel. ¿Dónde está Mariel? Y la tercera, prendan sus cámaras, por favor, las 3 para verlas. Carla Andrea Morales, ya. ¿La otra persona quién es? Hola, ¿no hay nadie más? Mayra, Mariel. Las expositoras, las otras 2 expositoras no están. Ya estamos con cámara, doctor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No, no se te ve nada, se te ve tu frente. ¿Cuál es tu nombre? Mayra Carola Rodríguez. ¿Y la otra persona quién es, por favor? Su cámara. ¿Quién es la otra persona? ¿Solo son 2 expositoras? Mariel Rojas Cejas, doctora. Mariel, tu micrófono está apagado. Mariel, tu micrófono y tu video, por favor. Sí, doctora.